Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner una vez más. Hoy nos visita el doctor José Ricardo Chávez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, muchas gracias, Oscar. Un placer estar de nuevo contigo y con tu público. Y con mi público. Sí, bueno, mi público no es mío, es de todos y tuyo también, porque nos vienes a presentar un congreso que me ha dejado fascinado, y no porque esté yo ahí dentro, porque la verdad creo que mi conferencia y mi participación va a ser la más prescindible de todas. El primer congreso de esoterismo occidental en América Latina, ¿verdad? Bueno, por lo menos En en México, México. porque ya se han hecho otros eventos de este tipo. Por ejemplo, cuando se cumplió la primera década del Centro de Estudios de Esoterismo Occidental de UNASUR, que es este organismo académico que lidera o que dirige el doctor Juan Pablo Bubelo de la Universidad de Buenos Aires y en el que yo participo, bueno, otros colegas aquí en México formamos parte de ese centro porque es un centro latinoamericano y ya tiene, bueno, ahora serán como 12 años, pero cuando cumplió 10 años se hizo un congreso virtual, Ajá. ¿no? Luego ha habido también congresos, sobre todo de historia de la masonería o vinculado con la historia de la masonería, sobre todo en la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica tiene en este sentido un grupo de investigadores, trabajadores en la historia masónica y esotérica en general. Eh, en este grupo costarricense participan también investigadores de diversos países, incluido mucha gente de España, por cierto, porque la historia de la masonería española está, digamos, muy bien organizada, muy bien trabajada y se sigue produciendo al respecto. Entonces ya también en Costa Rica se han hecho eventos de este tipo. El año pasado, el proyecto particular en el que yo ahora trabajo, el que dirijo, que es un esoterismo en México 1850-1950, organizó unas jornadas el año pasado en la Facultad de Filosofía y Letras, más pequeñito, y ahora retomamos, hacemos este primer congreso en México presencial, bueno, va a ser un híbrido, sobre esoterismo en América Latina y en España. Y en España, poquita gente de España, pero tú, uno de ellos, Oscar, pero también va a estar Gracias. Amelina Correa, esta investigadora tan notable de literatura española de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que nos va a dar una ponencia sobre Santa Teresa. Entonces, bueno, tendremos en ese sentido este Santa primer Teresa y el congreso espiritismo. y el espiritismo. Sí, esa es una cuestión que en principio nos genera mucho asombro y a ver qué nos va a decir Amelina al respecto, ¿no? Muy Pero bien. entonces sí, es un primer congreso de historia del esoterismo con esta perspectiva o tratando de cultivar la perspectiva de los estudios de esoterismo occidental, ¿no? Y, y bueno, pues estamos como muy entusiasmados por esta pica en Flandes, ¿verdad? Nunca En mejor términos dicho. de de un congreso académico, porque esto es muy importante, no se Sí. trata aquí de un congreso de esoteristas, ¿no? Sino de estudiosos académicos de lo esotérico, dándole su lugar, digamos, a esta historia, a este aporte cultural de las tradiciones esotéricas, pero sí con esta perspectiva universitaria, histórica, cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Diríamos de escepticismo metodológico, pero al mismo tiempo de empatía hacia este tipo de asuntos, de temas y de historia, ¿no? Una apertura académica a este tipo de asuntos. Muy bien. Yo tengo ahí el corazón dividido, por así decirlo. En Semana Santa, creo, este año, me invitaron, no, fui a un congreso, pero no fui como ponente, fui como oyente, en Arena de San Pedro. Era sobre el círculo Eranos. Y bueno, Ujú. una parte de mí quedó, bueno, me gustó lo que vi ahí.
Y otra parte de mí, pues, quedó un poco enfadada. Bueno, de hecho, al final, al final, pues, no llegué a un acuerdo y, bueno, y me acabé enfadando con el organizador del congreso. Porque lo que noté, bueno, esto ya es entrar en debate, ¿no? Lo que noté es, no es que no noté nada, ¿no? Pero lo que noté es como si me dio pena, ¿no? Que toda esa serie de temas que estaban vivos, ahora que la academia los ha recogido, los ha estructurado, los ha conceptualizado, etcétera, etcétera, tuve la sensación, para decirlo de manera clara, de que había mucha gente hablando de un montón de términos y de conceptos esotéricos que en el fondo nadie se creía, excepto yo. Y bueno, Mm. ¿tú qué opinas de todo esto? O en tu caso particular, ¿tú crees en aquello que piensas? Yo creo bueno, yo trato justamente, siempre he cultivado la no creencia. Es decir, Mm. eso es un principio taoísta y budista, ¿no? Entonces, para mí el asunto no es tanto de creer, sino de conocer, ¿verdad? ¿Y Y y experimentas aquello en lo que piensas? algunas cosas son accesibles a la experiencia y aunque algunas otras, aunque sean accesibles a la experiencia, no son transmisibles por el lenguaje, Muy ¿no? bien. Entonces, eso queda, lo que no es transmisible por el lenguaje queda fuera de lo que sería la posibilidad académica. Ya, ya. Pero bueno, en ese sentido, la academia tiene sus límites, el acercamiento académico tiene sus límites, pero también tiene sus ventajas en términos de ordenar toda una serie de asuntos, de temas, de conceptos, ¿no? Que normalmente han estado, digamos, muy revueltos, muy oscuros, Sí. muy desarrollados simplemente por los participantes y por los Ujú, creyentes, ¿no? ujú. Y que lo que genera en realidad no es conocimiento en sí, sino creencia, eso Muy que bien. tú estás mencionando. Entonces, en la academia hay de todo, siempre no existe la academia, hay diversidad siempre en la academia, ¿no? Incluso en el campo de los estudios de esoterismo occidental, uno encuentra una serie de lineamientos generales de orden teórico, de orden metodológico y demás, y habrá gente que trabaja estos asuntos sin mayor creencia, sin mayor participación, que lo hace como se estudiaría la historia de la filosofía o la historia de cualquier otro campo, la historia del arte o lo que fuera, o la historia de las religiones y Ya, demás. ya. Y seguramente también hay gente que aplicando una metodología y una teorización de índole académico, al mismo tiempo sí tiene, digamos, un compromiso personal, experiencial en este tipo de asuntos, Ya, ¿no? ya, ya. Entonces hay ahí incluso toda una polémica, una discusión entre autores académicos que afirman que no es necesaria esta participación personal, digamos, más allá de la parte racional e histórica, Sí. y otros que dicen, no, es que si no completas esa experiencia intelectual con una de tipo personal gnóstica, entonces no vas a tener, digamos, una comprensión real de ese fenómeno esotérico. Bueno, están esas posiciones, ¿no? Y cada investigador, cada académico tendrá que ir haciendo su propio recorrido y viendo hasta dónde es posible hacer lo que quiere hacer, ¿no? Pero bueno, en la medida en que tenga los pies dentro de la universidad, sí tiene que, digamos, cumplir con una serie de requisitos de orden Sí. metodológico, sí tiene que generar, digamos, una expresión de ese estudio. No, no, estoy No, totalmente por de eso acuerdo. separo lo que es el esoterista de lo que es el esoterólogo, Ya, 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 ¿no? ya. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, pero eso, por lo menos en España, mm, como decirte, veo una situación un poco esquizofrénica. Por un lado, una intelectualización excesiva de lo que es el esoterismo, ¿no? Un dominio conceptual maravilloso y una nula experiencia de ese tipo de conceptos. Veo que, y por otro lado, eh, ¿cómo decirte? Hay también un congreso, creo que en Ávila, ¿no? No me acuerdo ahora del nombre,
veo que hay un interés excesivo en lo místico, en lo emocional. No sé, es como el intelectual ahora solo puede pensar las cosas o emocionarse con ellas, pero caray, eso que hacía Blavatsky, que hacía Steiner, incluso que hacía Alice Valley, ¿no? Esa especie de mezcla entre la intuición, la mente, la magia, ¿sabes? Pues bueno, Ujú, ujú. y tengo miedo de que esto al final se convierta en una especie de, ¿cómo decirte? Mm, bueno, no se me ocurre la palabra. Eh, asilo, sí, asilo. Aquí en España, asilo de viejos, ¿no? Asilo de viejos románticos. Yo soy un viejo. Asilo de viejos románticos del esoterismo que se dedican de hablar de cosas que nadie recuerda ya ni cómo son, ni cómo fueron, sino solo a través del gusto de la palabra. Pero bueno, Pues eso tendremos que irlo viendo. Yo entiendo que, por ejemplo, el interés por lo místico, pues tiene mucho cartel, y sí, más en muchísimo. España, ¿verdad? Uf, Dios Y en mío. general en la vida universitaria, es que los estudios Pero sobre Dios el ha muerto, misticismo, Dios ha muerto. Yo levanté la mano mm, en ese congreso, todo el mundo hablaba de mística, de mística. Dije, pero por favor, ustedes no se han enterado de que Dios ha muerto, según Nietzsche. Tendremos que empezar a edificar a través de eso. Y una cosa más. ¿Sabe lo que echo de menos? sí, Que un académico tenga la valentía de postularse desde la academia, desde un enfoque metodológico como base, ¿no? Pero llegar al punto donde estuvieron Steiner, Blavatsky. Es decir, creo que ese es el futuro, tanto del esoterismo como de la academia. Que alguien se atreva a ser aquello de lo que está hablando. no, pero hay gente que hace eso, por lo menos en el campo de los estudios de esoterismo occidental. Ajá. Un autor como Arthur Bertrand, él justamente plantea esa idea de la necesidad de la experiencia personal que complemente el estudio intelectual de lo esotérico. Lo dice claramente, escribe libros al respecto y uno ya sabe que esa es su posición. Incluso eso no le quita para nada interés a los libros en donde, digamos, aborda la cuestión esotérica. Entonces, como él, seguramente habrá otros esoterólogos, ahora sí, ¿no? Sí, Que al mismo tiempo están interesados dentro o inmersos, ¿no? Dentro de una corriente particular, ¿no? Y podrán ser de Gurdjieff, o podrán ser de Steiner, o podrán ser de Blavatsky, pero a la hora de hacer el estudio académico logran establecer una distancia, ¿no? Entre eso que a nivel personal les puede interesar y lo que es ese fenómeno esotérico, pero leído desde una perspectiva teórica, metodológica, histórica, cultural, y en donde se busca ir más allá de la mera creencia, de la mera propaganda, exactamente, etcétera, ¿no? exactamente. Y entonces se genera, digamos, un producto cultural, un producto académico muy interesante, ¿no? Yo creo que Porque sí. está enriquecido con esta visión, con este trabajo intelectual, pero al mismo tiempo hay ahí, digamos, una perspectiva personal, ¿no? Que no simplemente descalifica lo Muy bien. esotérico como algo ilusorio o irreal. Totalmente. Yo le propuse a un chico que daba una conferencia en este congreso, le propuse, ¿por qué no hacemos un Sikher, sufí, después de tu conferencia? Me sorprendió la respuesta. Me dijo que, bueno, que no le gustaba mezclar las perlas con los cerdos. Dije yo, Ujú. Dios mío, esto es el tipo de intelectual que quiero borrar de, de este territorio. Pero bueno, por ahora van ganando ellos en España. Ojalá que en México sea diferente, de verdad. Sí, ¿tú te ¿Quién imaginas algún sabe? congreso donde alguien se ponga a hacer una meditación Dzogchen? Es decir, después de una conferencia sobre Dzogchen, por ejemplo, o sobre espiritismo, ¿no? Que alguien se ponga a hacer una mesa espírita. ¿Te imaginas un congreso donde después de las conferencias se pueda llevar a la práctica aquello de lo que se ha hablado? Bueno, es que lo que depende de lo que se hable, ¿no? Si alguien puede hablar o va a dar una ponencia sobre la meditación Dzogchen en una academia, yo no estoy esperando una ponencia de tipo práctico. Estoy esperando una ponencia más bien de tipo intelectual, Digo histórico, después, digo sobre después, después de la conferencia, digo. después, pero ahí dependerá de los intereses. La mayoría de la gente en un congreso académico no
no va esperando que después van a hacer un poco de yoga o un poco de meditación, ¿no? Sí, es otra perspectiva, es otro acercamiento el que se hace en un evento de este tipo. Ya, Si lo ya. que estás planteando es un congreso o una reunión de esoteristas o de practicantes de yoga o de budismo, por supuesto que eso es lo que se espera. Ujú. Pero, digamos, un congreso de estudios de esoterismo occidental o de esoterología y demás, no va por ahí. Es Muy decir, bien. lo que mantiene es justamente una perspectiva académica, distante, científica, entre comillas, de ese objeto de estudio. Y si después de eso tú te sientes muy emocionado y muy vinculado y te vas a conectar con un grupo de practicantes, ahora sí, de creyentes, eso sí, y vas a hacer tu meditación, bueno, pues será muy tu asunto. No, no va por Es ahí. como, mira, es como que quieras en un congreso de teología, Sí, ¿no? Que al final de la ponencia la gente se ponga a rezar. No, en el congreso de teología va a haber gente que es atea y que por le interesa supuesto. la teología de otra manera, ¿no? Pero como O dice gente. Eckhart, pensar en Dios es ser pensado por Dios. Sí, bueno, sí, pero eso es la teología, Sí, ¿no? sí. Pero en ese congreso de teología la gente no va a ir a rezar, va a escuchar sobre Eckhart, Ujú. va a escuchar sobre Suso, va a escuchar sobre Tauler, va a escuchar sobre Miguel de Molinos, que yo voy a hablar de Sí. Miguel de Oh, sí, Molinos en justamente este, sí, 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 en en este este. congreso. Y El quietismo de Miguel. Miguel de Molinos justamente me va a dar la oportunidad para revisar cuáles son las relaciones entre esoterismo y misticismo, que Ajá, la gente suele confundir, exactamente, muy tanto bien. los académicos como la gente popular, como los propios esoterólogos, ¿no? Ujú, muy bien. Entonces, los estudios sobre misticismo en la academia tienen más de 100 años. Comenzaron a principios del siglo XX. Bueno, ya desde James, desde William James y las variedades de la experiencia religiosa y a partir de ahí. Por eso es que los congresos sobre misticismo y los libros sobre mística tienen, digamos, tanto cartel. Claro, claro. Pero el esoterismo ha llegado a la academia muy tarde, ha Es llegado cierto. prácticamente en las últimas décadas del siglo pasado. Lo cual es Entonces, lógico, ¿eh? Es lógico, ya sabe lo que dice Hegel, ¿no? La lechuza de Minerva levanta el vuelo al atardecer, es decir, algo tiene que morir para que podamos de alguna manera interiorizarlo a través de la razón, pero antes tiene que desaparecer. No, bueno, sí, bueno, muchas cosas pasaron en ese siglo XX que llevaron, digamos, a la necesidad de revisar la relación de la cultura con lo esotérico. Entre esas cosas que pasaron, bueno, pues fenómenos como el New Age, fenómenos como la reavivación del sentimiento religioso tras la caída del bloque comunista, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno ve cómo es en la última década del siglo pasado cuando se conforma, ahora sí, este campo académico de estudio de lo esotérico. Y ahí la figura o fue Antoine Febre, porque murió creo que el año pasado. Pero con él han seguido otra serie de personajes, algunos de ellos muy, muy valiosos, ya, ¿no? ya, ya, ya. Y entonces ahora tenemos este campo que se había tardado en desarrollarse adecuadamente en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya tenemos este arribo de este tipo de estudios a la Academia Latinoamericana y aquí en México, bueno, pretendemos en ese sentido establecer, digamos, un precedente, ¿no? Sí, un Y que gran de aquí en precedente. adelante ya se haga con más recurrencia. Un gran precedente, claro, porque los oyentes me imagino que todavía no han visto el cartel, lo pondremos al principio, al final y debajo, ¿no? Pero bueno, Por sí, favor, por el favor, cartel y no. el programa Y el para que programa, lo sí, sí. puedan consultar. Más el programa que el cartel. Más el programa que el cartel. Pues sí, para que vean los temas, Por ¿no? supuesto que sí, que Cómo son vamos a muchos y tener abundantes. digamos, va a estar centrado sobre todo las corrientes más importantes del esoterismo latinoamericano en la historia, que fueron el espiritismo y la teosofía, Sí, sí, ¿no? sí. Pero también va a haber referencias a otro tipo de corrientes como la antroposofía, como en tu caso, Oscar, que nos vas a hablar de la antroposofía
en A través de España. Vicente, sí, a través de Vicente Y Risco, que es sí, un y luego Neo Rosacruces, Krumheller, mm, etcétera, digamos, un recorrido por lo que es la historia Huiracocha, Juiracocha. Viracocha, Sí, sí, exactamente, sí. ¿no? Que era el nombre esotérico de Arnoldo Krumheller, Sí, ¿no? sí. Entonces, va a haber mucho al respecto, la recepción de lo esotérico en diversos países, Nuestra amiga no solo Lupita Común va a hacer una sobre el nazismo esotérico de Miguel Serrano también. nos va a hablar justamente sobre Guadalupe, Miguel perdón. Serrano y Miguel Serrano y Abel Pose y toda Sí, la temática del nazismo esotérico sí, sí. que ha tenido y sigue teniendo, digamos, como un lugar importante en este panorama, un lugar bastante tenebroso desde mi punto de vista, pero bueno, ahí no pueden negar, digamos, ese lugar a este tipo de posturas, ¿no? Por supuesto. Entonces, vamos a tener además mesas sobre lo que es el esoterismo en tiempo de la colonia, que es Ajá. algo poco trabajado, ¿no? Ujú, Bueno, la colonia latinoamericana, ¿no? El virreinato, ¿no? ujú. Eh, entonces, creo que hay ponencias y temáticas para todos los gustos. Sí, sí, no, Por esto no es eso la publicidad, consulta, esto no es publicidad sí, barata, hay para todos los no, gustos, no, no, literalmente. hay para todos los gustos, ¿no? De hecho, eso es lo que se intentó hacer, ¿no? Un programa, bueno, con base en las propuestas que nos llegaron, Claro, ¿no? claro. Porque pues sí, llegaron muchas cosas, algunas no tan interesantes desde un punto de vista universitario, y hubo que hacer una selección. Ujú. Y entonces, bueno, ahí está el resultado. Y ya luego llegaron todas otras propuestas, pero ya muy tarde, que Dios tuvimos que mío. rechazar, No no sabía por falta, esto, José ah, Ricardo. sí, sí, no por falta Pues yo estoy de enchufado, me mérito. habéis enchufado. Yo no propuse Bueno, nada. tú cumpliste con los tiempos, hiciste una propuesta de Ajá, vale, vale, antroposofía en vale. España. Es decir, no, tú fuiste formalito. No, Formalito, no, caray. exactamente. En cambio, hay gente como que quiso ya participar, pero muy tarde, Vale, cuando vale. ya el programa estaba hecho y bueno, lamentablemente no los pudimos involucrar en este congreso. Si se hace un segundo congreso y quieren volverlo a intentar, pues por supuesto las puertas están siempre abiertas, ¿no? ¿Los oyentes de España pueden acceder a través de algún enlace para verlo Sí, online? digamos, va a haber, digamos, la posibilidad de conectarse al congreso por medio del canal de YouTube, ¿no? Ujú, Y luego también por medio de Facebook, muy ¿no? bien. La línea de Facebook del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, que es la entidad que está, digamos, organizando institucionalmente este congreso. Lo pondremos ahí Entonces, debajo, el enlace, para cuando editemos la entrevista, si me lo envías, pondremos los dos enlaces para que la gente Claro, pueda claro que entrar. sí, claro que sí. Y creo que está justamente en la portada del Ah, vale. programa. Muy bien, muy bien. Ahí aparece esa información, ¿no? Muy bien. Tanto lo del canal del Instituto de Investigaciones Filológicas, el canal de YouTube, como digamos, la posibilidad de acceder a través de Facebook, ¿no? Entonces, la gente que no está aquí en México físicamente, podrá hacer la conexión y supongo que también eventualmente lo podrán ver ya desplazado en el tiempo también, porque está la diferencia de horarios, ¿no? Claro, sí. Entonces, también eso es otro asunto que tiene que ser Sí, considerado, pero la oportunidad está ahí y creo que para el público interesado en este tipo de asuntos, tanto el público académico como el público no académico, porque aquí también hemos pensado, digamos, en que el programa resulte interesante, de pronto puede haber un teósofo o un masón o un antropósofo que no está en la academia, pero que le interesa saber de la exactamente. historia Eso os honra. de su Eso os honra. corriente, Sí, sí. y quiere saber de la historia de su corriente Ujú. en algún país latinoamericano o en la propia España, bueno, podrá acceder y eso va a enriquecer su propia cultura esotérica. Vale, ¿No? vale.
eso es muy importante. Es decir, un esoterista no tiene por qué estar peleado con con la historia, con la cultura, ¿no? Y decir, no, eso no es esoterismo. No, eso no es esoterismo, eso es historia del esoterismo. Totalmente Y de a usted acuerdo. le puede servir ese asunto Le y debería va a servir permitir, para le mejorar su debería práctica, para mejorar servir su práctica, y sí. va a valorar Sí, además sí, la incorporación, la participación de su corriente en la sí, cultura hispanoamericana, panhispánica. sí, El sí. famoso terminajo, ¿te acuerdas de la vez Sí, sí, pasada? sí, sí, sí. Lo El panhispánico, panhispanismo. Muy bien, muy bien. exactamente. Pues como te dije, queremos que esto sea, bueno, ya nos hemos extendido mucho más de lo que te dije, para que la gente Sí, pues lo comparta por WhatsApp y la gente, pues, bueno, se lleve una idea general de todo esto. Y oye, yo te agradezco de verdad la invitación, te agradezco este congreso, en España sería imposible, una vez más en México pues sois pioneros en todo esto. La conquista de las mira, Américas es al revés. La conquista de el las Américas es... agradecido, el agradecido soy yo, Oscar, contigo, porque bueno, tú me permites por este medio llegar a todo un público, sobre todo en España, pero no solo en España te ven y te escuchan, sino también en América Latina. Entonces, bueno, todo esto va a permitir dar a conocer mejor este congreso que es del 19 al 22 de septiembre. No Del se les olvide, es 19 decir, al el 22 de próximo, en septiembre. un mes, Sí. en 3 semanas es Y, más, ¿no? y yo que aún no preparé mi Entonces, ponencia. no, pues ya, apúrate. Yo Estoy estoy esperando trabajando en estoy esperando que los maestros ascendidos puedan dictármela. No, 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 lo que tienen que hacer es descender los maestros, no ascender. Descender los maestros, ¿no? Y que te den los materiales, ¿no? Muy bien. O tú, que seas tú el ascendido, ¿no? Y que te pongas a trabajar en la ponencia, ¿no? Así que bueno, muchas Bueno, a gracias ti, a de ti verdad. y ojalá que de veras el público se entusiasme con esta iniciativa porque bueno, finalmente es para la gente para la que uno hace estas cosas, Exactamente. tanto para la gente de la academia como para la gente que está fuera de la academia. El Sí. que uno trabaje como investigador o como profesor en una universidad no hace que uno esté pensando solamente en los pares, está pensando realmente en toda la gente, por lo menos los que tenemos la vocación de la universidad pública, Es un acto de que es amor. Es un es acto un de acto amor. de amor, es un acto de amor cultural, Exactamente. de amor docente, ¿no? Y yo he crecido toda mi vida desde y con las universidades públicas. Yo por eso defiendo enormemente el papel de la universidad pública, sobre todo en América Latina. No Sí, conozco adecuadamente el caso de España, pero en América Latina las universidades públicas, la UNAM en México en particular, que es el caso que yo conozco, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional en Costa Rica o la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, pues es eso, ¿no? Es este compromiso educativo de parte de los maestros, de los investigadores, para generar conocimiento y compartirlo con sus pares, pero con sus estudiantes y con ese público. En la medida en que todos, digamos, tengamos un horizonte más amplio y más detallado de este y de otros temas, pues vamos a ser mejores como sociedad y vamos a poder tomar decisiones, ¿no?, más valiosas en diferentes campos. Así que adelante, por favor. oye, qué bien ha terminado todo esto. Pues nada, Ok, taberneros, por favor, bueno. disfruten de esta conferencia y muchas gracias, José Ricardo. Muchas gracias a ti, Oscar. Hasta Un luego. abrazo, hasta luego. Bye. Y gracias a todos ustedes, de verdad, por estar aquí.